Bienvenido a un video sobre cómo determinar el valor de un integral definido en la calculadora gráfica. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Lo primero que debemos reconocer aquí es que el calculador de gráficos no encontrará un antidivisor o un integral indefinido, pero encontrará el valor de un integral definido como vemos aquí. Así que vamos adelante y vamos a la pantalla de inicio. Hay dos maneras en que podemos hacer esto. Una manera es presionar las matemáticas y luego la opción 9. Que hace que se introduce la función siguiente. Tipamos en la función cuando fue cuadrado 4x, x. La variable de integración que fue x, el límite inferior de integración que fue 0, el límite superior de integración que era 4. Cierre a los padres y presione Enter. 10.6 repetición o 10 y 2, 3. Si queremos esto en forma de fracción, podemos presionar más. Enter, Enter. 32.3. La segunda manera de hacer esto sería mirarlo gráficamente. Así que presionamos y igual tipo en nuestra función, presione gráfico. Ajuste la ventana si es necesario, esto es bien para mí. Si pulsamos el segundo rastreo, esto presenta el menú de cálculo y ahora si seleccionamos la opción 7, pedirá el límite inferior de integración que es 0. Enter. Límite superior de integración que es 4, presione Enter y esto es una buena manera de mirarlo. Porque la función no es negativa de 0 a 4, sabemos que este definitivo integral representa el área limitada por la función en el eje X. Luego puedes ver nuestro valor del curso es el mismo. Vamos adelante y registre esto. Esto es igual a 10 y 2, 3 o 32, 3. Y porque la función no es negativa en ese intervalo, que representaría el área limitada por la función en el eje X, vamos adelante y miremos uno más. Vamos adelante y regrese a nuestro calculador ahora y vea si podemos evaluar esto. Tan nuevo de la pantalla de inicio podemos presionar las matemáticas, opción 9. Ahora tipamos en nuestra función cubierta x dividida por 4, 3x. La variable de la integración, el límite inferior de la integración, el límite superior de la integración. Y esto es igual a 0. Ahora esto puede parecer extraño, pero si lo miramos gráficamente, podría poder ayudar a explicar lo que está pasando aquí. Pulsemos y igual y tipo de nuestra función en 1. Presione gráfico. Ahora desde esta pantalla si presiona el menú de cálculo, la segunda rastreo, queremos la opción 7. Nuestro límite inferior menos 3, límite superior más 3, y ahora podemos ver gráficamente por qué es igual a 0 porque en este intervalo de menos 3 a 0. La función no es negativa pero de 0 a 3 así es negativa. Y también hay simetría sobre el origen aquí. El integral de menos 3 a 0 sería positivo. El integral definido de 0 a 3 sería negativo. Desde estos dos tienen el mismo área pero señales opuestas, por lo tanto el integral definido en este intervalo entero es igual a 0. Así que es bueno verlo gráficamente así como en la pantalla de inicio para obtener una idea exactamente lo que está pasando cuando encuentras el definitivo integral. Entonces mostramos que esto es igual a 0 y eso es todo para este video. Espero que lo encontraron útil.